Para estas sesiones de radio documental anecdótica, se realizan conversaciones y entrevistas para desenterrar el pasado de nuestro país, recorriendo las memorias de los combatientes, así como el análisis de los académicos acerca de la historia de México, una historia que no es tan conocida. Con estos episodios se pretende dar a conocer la otra visión de la historia que no es tan divulgada por los medios oficiales y que puede ayudar a definir el futuro de nuestro país si como sociedad, gobierno e individuos aprendemos de las lecciones contenidas en esta historia. En esta sesión se habla acerca de que ya existe más material académico acerca de la guerrilla y sus movilizaciones, pero aún hay partes que faltan por ser descubiertas.
para empezar es una historia medio oculta, a pesar de que ya cada vez se habla más, de que hay más producción académica, que hay más testimonios que se están publicando en documentales o que se están atreviendo, pero aún hay una parte muy importante de esa historia que todavía no se ha contado. La parte que se ha comenzado a contar de unos 10 años para acá, yo creo, es la parte de la historia de la guerrilla, sí, ¿no? De la guerrilla en México, sí, y de los desaparecidos de la guerrilla en México. Pero en esos mismos años también hubo un movimiento popular radical muy fuerte, que también fue objeto de las desapariciones. Y todavía falta contar esa historia. Claro. Los campesinos movilizados en Morelos, en Oaxaca, en Sinaloa, los obreros organizados y movilizados también en Monterrey, las primeras organizaciones de la maquila en Ciudad Juárez, por ejemplo, también son de esos años, y que fueron objeto de la represión del Estado también, como lo fue la guerrilla, o incluso más, porque la guerrilla tenía por lo menos una estructura clandestina que se suponía medianamente los iba a proteger de la persecución del Estado, pero los movimientos populares pues eran abiertos, estaban totalmente expuestos, ¿no? Y sufrieron mucho también la represión del Estado. No sabemos cuántos campesinos desaparecieron o fueron asesinados, cuántos dirigentes obreros también desaparecieron o fueron masacrados en alguna ciudad de este país. Sí, yo creo que aquí tendríamos que hacer varias diferencias entre lo que es la detención, desaparición forzada, como tú la definiste, para desarticular movimientos sociales, ¿sí? De otras detenciones, desapariciones forzadas, claro, que no fueron contra la guerrilla ni fueron contra los movimientos populares, y que son las detención, desaparición forzada de personas con otros fines, ya sea por trata o por tráfico de órganos, ¿sí? Y que ahorita todas juntas dan una cifra que a la Organización de Naciones Unidas la tiene preocupada. Porque, bueno, un día te dan una cifra de 40,000, otro día te dan una de 60,000, otro día se disparan a 90,000. Y el problema más grave que hay es que no se tiene, en primer lugar, un registro correcto de esas detenciones, desapariciones forzadas, ¿sí? No se tiene un banco de ADN de las personas que han denunciado desaparición de sus familiares, ¿sí? Y la tercera y más grave, no se tiene la intención de llegar a la verdad y hacer justicia, ¿sí? En el caso de la detención, desaparición forzada de personas que vienen de la guerrilla y que vienen de los movimientos insurgentes, ya sea populares o armados, se tiene la ventaja de que estudiosos de diversa índole y de diversas universidades y colegios han empezado a hacer trabajos de investigación, claro, ¿sí? De investigación académica, pero que al final del día tienen repercusión en la memoria histórica de un pueblo, ¿no? Las personas que quedan muy desprotegidas de esta detención, desaparición forzada, es el pueblo llano, que sus familiares han sido detenidos, desaparecidos por, ¿cómo se llama?, por fines de trata o por fines de tráfico de órganos. En primer lugar, porque le quitan el forzado, aunque haya sido. Por ejemplo, imagínate todos los niños y niñas desaparecidos de Ecatepec, ¿no? Que es la que tiene la cifra más alta de infantes, ¿no? Seguida por varios municipios de pobreza extrema, como es Chimalhuacán y otros. Y la otra es los pueblos desplazados por razones de la economía que se lleva a cabo en este país. No vamos mucho, la jornada está sacando el encuentro que hubo del organismo no gubernamental Tlalchinoya, diciendo, paren la masacre en Guerrero. Claro. ¿Por qué? Guerrero trae una línea progresiva de represión masiva, empezando desde la represión a la Asociación Cívica Guerrerense, pasando por los padres de familia en Atoyac de Álvarez, por los copreros
de Atoyac de Álvarez, ¿verdad? Y luego por toda la represión que se dio para exterminar a la guerrilla de Luz. Y uno pensaría que esa derrota, ¿verdad? Esa derrota, producto de esas masacres, ahí terminaría la cosa. Y las personas que triunfaron en esa guerra darían otro cariz al estado de Guerrero. Pero no ha sido así. Y también no ha sido así porque la gente, a pesar de estar en desventaja, sigue luchando y sigue combatiendo. Y entonces está lo del Charco, está lo de Aguas Blancas, están otra serie de movimientos, ¿verdad? Que siguen persistiendo en no dejar sus territorios. Aunado a eso está el hecho concreto de que el paramilitarismo que ya existía en el país, que antes no se le daba el término de paramilitarismo, sino se le decía pistoleros, porros, guardias blancas, etcétera, etcétera, en este momento han hecho una sangría en el estado mucho mayor de la que se dio en el periodo de 1960 a 1978, 80, que son cuando salen las amnistías, ¿no? Ahora es todavía peor porque todo parece, por las denuncias que han hecho las personas, es que hay una triada que es narcotraficantes, ejército y caciques. Y esa triada ha sido mortal para todas las comunidades indígenas y benéfica a aquellos que han despojado de tierras y de, ¿cómo se diría?, de recursos propios de la región, como es la minería, los recursos naturales. Para entender la lógica de la violencia en México ahora, me parece que hay algunos estados que son clave por la dinámica de la violencia que han vivido y por el desarrollo de su lucha, la lucha social, ¿no? Yo creo que sin duda alguna un estado clave es Guerrero, por las condiciones que ya señalaste, ¿no? Cómo ha ido evolucionando en los últimos 50 años para acá Guerrero. Y otro estado es Sinaloa. Y en los dos hay una coincidencia, una similitud importante, que en los dos estados la violencia se ha manifestado de manera masiva. Sí. Y en los dos estados, quien comenzó con esa masificación de la violencia fue el ejército y el Estado mexicano. Y desde hace 50 años no ha parado para acá. Es decir, uno podría seguir trazando una línea casi continua y ascendente de masificación de la violencia. Hay cambios de actores, se transforman las condiciones y las disputas, pero son estados muy, muy, muy interesantes y muy importantes. Por eso ahorita que mencionabas Guerrero, y también por la forma en que se ha ido modificando la desaparición forzada en esos estados. Pasa de una desaparición que tiene por objetivo desarticular movimientos muy específicos a el ejercicio de una desaparición contra toda la población, ¿no? Casi como si fuera una limpieza social o una guerra contra el pueblo en estos estados por el nivel de generalización que ha alcanzado la desaparición. Por eso yo creo que es muy importante cómo analizamos continuo esta ascendencia de la dinámica de violencia en estos estados. Yo creo que por eso es muy importante reflexionar sobre cómo se implementó la violencia, quiénes la implementaron, cuáles fueron los mecanismos y cómo se fue transformando la violencia contra las luchas sociales en los años 70. Porque ahí vamos a encontrar, yo creo que respuestas para comprender cómo se desarrolla la violencia ahora. Y por ejemplo, yo creo que es muy difícil explicar la violencia ahora si no explicamos o no decimos cómo distintos actores que diseñaron e implementaron la estrategia contrainsurgente en los 70s, después se fueron al narcotráfico. Y se fueron y protegieron e hicieron crecer a las organizaciones del narcotráfico, como Acosta Chaparro, que fue uno de los